Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que sinceramente ha dado mucho de qué hablar y que estoy seguro de que a muchos de ustedes les va a interesar, sobre todo si son fans de las series turcas y de sus protagonistas. Vamos a hablar de Hande Erçel, esa actriz tan talentosa y querida, y más específicamente, de la opinión de su padre, Kaya Erçel, sobre Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. ¿Qué piensa el padre de Hande sobre el ex de su hija, con quien compartió pantalla y una relación que mantuvo al mundo del entretenimiento en vilo durante un buen tiempo? La verdad detrás de todo esto es lo que vamos a desvelar hoy. Prepárense para un recorrido por los rumores, las declaraciones y, por supuesto, la perspectiva que podría tener un padre sobre la vida amorosa y profesional de su hija. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Con un simple clic en el botón de suscripción y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que anímense y únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue sin duda una de las más comentadas en la industria del entretenimiento turco. Su química en pantalla en la serie Sen Kalkapm traspasó la ficción y se convirtió en una historia de amor real que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Durante su noviazgo, las cámaras y los paparazzi estaban constantemente detrás de ellos, y cada detalle de su vida en común se convertía en noticia. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la farándula, su relación llegó a su fin, dejando a muchos seguidores con el corazón roto y un sinfín de preguntas. Una de las incógnitas que persistió, y que aún genera curiosidad, es la opinión de Kaya Erçel, el padre de Hande, sobre Kerem Bürsin. Como padre es natural que uno se preocupe por la felicidad y el bienestar de sus hijos, y más aún cuando se trata de sus relaciones sentimentales. Kaya Erçel, un hombre reservado y con poca presencia mediática en comparación con su hija, ha sido objeto de especulaciones y búsqueda de declaraciones sobre este tema. Hemos revisado diversas fuentes, entrevistas, reportajes y testimonios que circulan en el universo digital para intentar desentrañar esta cuestión. Y la verdad es que aunque no existen declaraciones directas y explícitas de Kaya Erçel criticando o elogiando a Kerem Bürsin, sí podemos inferir algunos aspectos a través de su comportamiento y de la actitud general de la familia Erçel. Lo primero que debemos considerar es la discreción que ha caracterizado a Kaya Erçel a lo largo del tiempo. Él no es una persona que busque los reflectores ni que participe activamente en la vida pública de su hija más allá de lo estrictamente necesario. Esto significa que rara vez encontraremos declaraciones suyas sobre asuntos personales de Hande. Sin embargo, esta reserva no debe interpretarse como falta de interés o de opinión. Los padres, aunque no hablen públicamente, tienen sus propias percepciones y sentimientos. Durante el tiempo en que Hande y Kerem estuvieron juntos, se observó que Kaya Erçel mantuvo una postura de respeto y, en general, de apoyo a la felicidad de su hija. No hubo indicios de desaprobación por su parte, al menos no de manera pública. De hecho, en algunas ocasiones, los medios turcos publicaron fotografías y vídeos donde se veía a Kaya Erçel conviviendo de forma cordial con Kerem Bürsin en eventos familiares o salidas. Esto sugiere que en su momento hubo una relación cordial entre ellos, al menos a nivel familiar. Es importante recordar que el rol de un padre es, en gran medida, velar por la felicidad de su hija. Si Hande estaba feliz y enamorada de Kerem, es muy probable que su padre, en su fuero interno, haya apoyado esa relación, siempre y cuando sintiera que Kerem trataba bien a su hija. La discreción de Kaya Erçel podría ser una forma de proteger la privacidad de Hande y evitar presiones externas o comentarios innecesarios que pudieran afectar su relación o su carrera. Ahora, ¿qué pasó después de la ruptura? Las rupturas siempre son difíciles, tanto para las parejas como para sus familias. Sin embargo, hasta donde la información pública nos permite saber, Kaya Erçel no ha emitido comentarios negativos sobre Kerem Bürsin. Su actitud ha sido, una vez más, de respeto y de enfocarse en el bienestar de Hande. Cuando Hande ha hablado sobre su ruptura, siempre lo ha hecho con madurez y respeto hacia su expareja, y es muy probable que su padre comparta esa misma visión. En el mundo de las celebridades, las relaciones suelen ser complejas y están expuestas a un escrutinio público constante. Los padres de las estrellas a menudo se encuentran en una posición delicada, tratando de proteger a sus hijos mientras navegan por las aguas turbulentas de la fama. La postura de Kaya Erçel parece ser la de un padre que confía en las decisiones de su hija y que prefiere mantener un perfil bajo,
dejando que Ande tome las riendas de su vida personal y profesional. Podríamos especular que, como padre, Kaya Ercel siempre deseará lo mejor para Ande. Y si en algún momento sintió que Kerem no era la persona adecuada para ella, es probable que lo haya expresado en privado. Sin embargo, la ausencia de declaraciones negativas públicas sugiere que, o bien no hubo motivos de preocupación graves, o bien él prefirió manejar cualquier inquietud de manera discreta. Además, es fundamental considerar que la dinámica familiar puede ser muy diferente a lo que se percibe desde afuera. Las relaciones padre-hija son únicas, y la opinión de un padre sobre la pareja de su hija puede verse influenciada por muchos factores, desde la personalidad del novio hasta la forma en que ese novio interactúa con el resto de la familia. En el caso de Ande Ercel, ella siempre ha mostrado un profundo amor y respeto por su padre. Sus seguidores han sido testigos de algunos momentos tiernos entre ellos en redes sociales, lo que evidencia un vínculo familiar fuerte. Por lo tanto, es lógico pensar que Kaya Ercel también tiene una opinión bien formada sobre las personas que forman parte de la vida de su hija. Si bien no hay un veredicto público de Kaya Ercel sobre Kerem Bürsin, la información disponible nos lleva a pensar que su postura ha sido de respeto, apoyo y discreción. Ha permitido que su hija viva sus relaciones y ha mantenido una actitud cordial cuando la situación lo ameritaba. Su principal preocupación, como la de cualquier padre, es la felicidad de Ande y esa es la prioridad que seguramente guía sus opiniones, aunque no las haga públicas. Es posible que tras la ruptura, Kaya Ercel haya visto cómo Ande ha seguido adelante con su carrera y su vida, y eso es lo que realmente importa. La vida de las celebridades es un torbellino, y a veces la mejor manera de afrontarla es con apoyo familiar incondicional y un enfoque en el presente y el futuro. Entonces, para resumir lo que hemos explorado hoy, la opinión de Kaya Ercel sobre Kerem Bürsin, aunque no ha sido expresada públicamente de manera directa, parece inclinarse hacia el respeto y la aprobación de su hija durante su relación. Su discreción ha sido la norma, y no existen declaraciones negativas que sugieran lo contrario. Como padre, su principal interés ha sido y seguirá siendo la felicidad de Ande. Si bien la relación entre Ande y Kerem llegó a su fin, la actitud del padre de Ande ha sido siempre de apoyo a su hija, enfocándose en su bienestar y en su crecimiento. Ha sido un placer desglosar este tema para ustedes y compartir las reflexiones que hemos podido extraer de la información disponible. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Creen que los padres de las celebridades deberían hablar más abiertamente sobre las relaciones de sus hijos? ¿Qué creen que piensa Kaya Ercel en realidad? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de nuevo por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.